Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Quisiera, primero que nada, darles las buenas tardes y agradecerles muchísimo su participación. Bienvenidos sean a esta sesión del Festival de Ciberseguridad. Nos da muchísimo gusto que hayan tomado este tiempo. Sabemos que a veces las agendas son complicadas y a veces estamos corriendo de un lugar al otro. Nos van a poder escuchar y esperemos que disfruten esta sesión. Yo soy Arturo García, mejor conocido a veces como el profe Seguro. Es como mi alter ego que la mayoría mejor me conoce y para mí es de verdad un gusto poder estar con ustedes este día y poderles presentar en esta ocasión la sesión del día de hoy. Aprovechando, quisiera, en nombre del equipo organizador del Festival Ciberseguridad para América Latina, expresar el más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, BP Gruz, INCU, la Universidad del Claustro de Sor Juana y Capa 8, que son los patrocinadores de este evento, y así a todos los socios participantes por su compromiso para crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir líderes expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática en nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital en grises. Y bueno, y en esta ocasión, pues tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Carlos Vela Treviño en este eje temático de resiliencia y recuperación ante incidentes. Nos va a compartir la plática del ABC legal para responder a un ciberataque. Y si me permiten, pues les diré de su vasta experiencia y todo el CV que nos puede dar una personalidad como Carlos, pues bueno, va a permitir platicar dos, tres cositas, porque realmente es bastante conocido, fuerte, experto, y bueno, pues hoy es socio de Baker y McKenzie, que es un líder de un grupo industrial de tecnología, medios y telecomunicaciones. Eh, este, él está, al día de hoy, está certificado como Certified Information Privacy Manager, CIP-M, del International Association of Privacy Professionals, IAP. Tiene vasta experiencia de identificar y revisar tanto estrategias de políticas de privacidad, corporativas, comerciales, técnicas, lo que es el compliance, los impuestos, taxes, regulación, estrategia. De hecho, pues Carlos es un gran reconocido abogado en materia de ciberseguridad. Ha implantado una infinidad de políticas de privacidad en más de 100 compañías dentro de las 500 compañías Fortune 500. Entonces tiene una vasta experiencia en toda esta parte y obviamente pues ha tenido una gran experiencia en todo tipo de sectores, telecomunicaciones, en la nube, regulaciones para contratos, diseños, marketing, copyrights. Entonces es una persona que honestamente pues es muy variada y muy vasta toda su experiencia, todo lo que nos puede compartir. Una de las
una de las cosas que debería de comentarse mucho es que es el ganador del premio Onyx, que está, que se fue galardonado por la Asociación Mexicana de Internet, por el hecho de haber sido un desarrollo legal de soluciones para los clientes, y es miembro de la Barra Mexicana de Asociados. ¿Sí? Él tiene una maestría en leyes de la Norwegian Research Center for Computing and Law, ahí en la Universidad de Oslo, y es abogado de la Universidad Panamericana, y se graduó con honores. Tiene vastas publicaciones y pues bueno, toda una serie de publicaciones a lo largo de todos estos años. Y prácticamente el día de hoy lo vamos a invitar para que nos comparta una sesión llamada el ABC legal para responder a un ciberataque. Entonces, pues la verdad es que es un gusto tenerlo aquí, que haya aceptado estar compartiendo el día de hoy con nosotros. Y pues la verdad, no quiero quitarle más tiempo, Carlos. El escenario es tuyo y estamos atentos a todo lo que nos quieras compartir el de hoy. Seas bienvenido. Por esa muy amable presentación. Encantado de verdad de estar aquí con ustedes en este festival. Muy honrado de verdad. Gracias por la invitación. Y como decía Arturo, pues bueno, el día de hoy vamos a continuar platicando sobre temas de ciberseguridad, porque es pues uno de los temas de verdad más importantes del mundo actualmente. Hace poco que se reunían en Davos los diferentes países y expertos, pues se estaba tratando de ver quiénes eran los temas que deberían de estar preocupando más a las empresas ahorita. Y en efecto había algunas preocupaciones, por ejemplo, de temas obviamente de cambio climático, de algunos temas de polarización de la sociedad, pero curiosamente en los primeros 4 lugares había 2 temas que nos incumben a las personas que nos dedicamos a derecho y tecnología. La primera preocupación de todas las personas en los siguientes 2 años, según los expertos en Davos, era el fenómeno de la desinformación y de la ignorancia y la desinformación, ¿no? Que son 2 cosas diferentes, pero el tema de ciberseguridad venía prácticamente en 4.º lugar, incluso antes, por ejemplo, de temas como los conflictos armados, como la falta de oportunidades económicas o la inflación, la contaminación, que son materias verdaderamente complejas y que están en el centro de la discusión. Y sorprende un poco a veces ver que el tema de ciberseguridad, que aquí en Davos se mantiene entre los primeros 4 problemas o desafíos más importantes que vamos a enfrentar todos como humanidad, no se hable tanto de ese tema, ¿no? No esté en el centro, en el corazón de la política pública y de la discusión. Y eso puede ser por diferentes factores. Uno de ellos, yo pensaría que es precisamente la terminología. Vamos a platicar entonces un poco ahorita sobre la terminología de lo que implica la ciberseguridad. Y después vamos a platicar cómo existe un playbook, digamos, una manera desde el punto de vista tecnológico para enfrentar el fenómeno de ciberseguridad y para poder confrontarlo, que es una cuestión también bastante técnica. Y después, del lado legal, también se han desarrollado a lo largo del tiempo ciertas herramientas por parte de los legisladores para tratar de confrontar este fenómeno también desde el punto de vista de lo legal. Desafortunadamente, esos 2 mundos, el legal y el tecnológico, todavía en muchos lugares no están empatados, ¿no? En lugares como México, por ejemplo, no están empatados porque tenemos una regulación muy fraccionada en materia de ciberseguridad. Y pues más bien, si una empresa de repente es víctima de un ataque de ciberseguridad,
pues para colmo después le puede caer el regulador y decirle, pues no solo acaban de asaltarte y se llevaron tu información, sino que además te voy a poner una multa porque no me avisaste a tiempo, ¿no? Entonces, todavía no se crea como ese ecosistema donde lo legal y lo informático se hablen y pueden hacer un frente común, pero sí existen esfuerzos de ambos lados. ¿Y por qué es tan complicado, no? Vamos a empezar un poco de lo básico. Ciberseguridad lo podemos entender como cualquier, desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista de protección, lo vemos como cualquier fenómeno donde el objetivo sea el que se protejan tres cosas: la confidencialidad de la información, es decir, que la información se mantenga en secreto; la integridad de la información, es decir, que la información no desaparezca o no sea manipulada, modificada, ya sea en tránsito o donde esté siendo almacenada; y la disponibilidad de la información. Es decir, que si yo guardé mis fotos en cierta carpeta, pues pueda saber que puedo recuperar esas fotos cuando yo quiera, o que puedo recuperar una copia de ese contrato electrónico que firmé, lo puedo recuperar en cualquier momento, ¿no? Entonces, cualquier ley que toque un aspecto de confidencialidad o de integridad o de disponibilidad de la información, de alguna manera está protegiendo, o el bien jurídico que se busca proteger es un bien jurídico relacionado con la seguridad de la información, ¿no? Entonces, si de repente una ley dice, tenemos que poner todos los bancos tendrán que tener una caja fuerte, entonces lo que esa ley nos está diciendo es que cierta información se tiene que meter en esa caja fuerte. Entonces, lo que esa ley nos está diciendo es que para que nosotros podamos confiar en un banco, tenemos que confiar solo en bancos que hayan cumplido con su obligación de comprar su caja fuerte y de tener un proceso que le permita poner esa información ahí, porque ese banco está protegiendo la confidencialidad de nuestra información, ya sea de nuestros datos personales, de nuestra información sobre nuestras cuentas bancarias, etc. Después, si una ley establece, por ejemplo, que una empresa tiene que tiene que encriptar las comunicaciones o encriptar una base de datos para que solamente las personas que cuenten con una llave para desencriptar, ¿no? O para abrir esa base de datos puedan hacerlo. Entonces, esa ley lo que está haciendo es aportar un elemento de integridad y nos está protegiendo a nosotros como usuarios en ese sentido, ¿no? Porque está obligando a una empresa o a un gobierno a asumir una medida de seguridad que permita volver ilegible esa información para cualquier persona que no tenga esa llave, ¿no? Y hay también leyes, nos vamos a encontrar con leyes que hablan sobre, por ejemplo, crear respaldos para información que dicen, oye, puedes tener tu información en un servidor, pero necesariamente voy a obligarte a que la información, por ejemplo, de los consumidores de servicios financieros, esté también respaldada, de manera que si tu primer servidor se truena, tú como banco puedas de manera inmediata obtener esa información y tenerla de manera disponible a partir de otro servidor que puedes tener aquí o lo puedes tener en otro país, ¿no? Entonces, cuando una ley, lo que vamos a encontrarnos es que también a veces las leyes nos obligan o tienen diferentes maneras para proteger la disponibilidad de la información. Y al final, las leyes no únicamente van a tratar sobre estos elementos técnicos, ¿no? Sobre cómo poner una caja fuerte o cómo poner un programa de criptografía o cómo usar una llave pública o privada, etcétera, sino que también las obligaciones van a marchar en esta otra tríada, ¿no? Que le llamamos la tríada de personas, procesos, y estos acompañarán la tecnología, ¿no? Si no haya un proceso muy claro que diga que la persona que recibe la información debe caminar 10 pasos y meterla en la caja fuerte y cambiar esa llave de la caja fuerte cada 3 meses,
o que la puerta para abrir la caja fuerte solamente se va a abrir a ciertas horas del día y esas horas del día van a cambiar. Si las leyes también no establecían este tipo de procesos y este tipo de obligaciones individuales en las personas, entonces el esquema estaría incompleto. Pero cuando conjuntamos procesos, personas y tecnología, entonces debemos estar posicionados en un lugar adecuado para poder enfrentar los ciberataques. ¿Por qué es tan difícil esta materia? Y cuando menos yo diría que es muy difícil para nosotros, para los abogados. Quiero pensar que en general también lo es para todos, incluso para las personas que se dedican a sistemas de información y a sistemas de seguridad. La verdad es que lo que hemos visto en los últimos tiempos nos sorprende y nos sorprende diariamente. Estamos viendo un avance vertiginoso en este tipo de materias y algo que hace muy difícil que los abogados podamos tratar de entender estos temas o intentar entenderlos, es que mucho tiene que ver con acrónimos, ¿no? O sea, la primera vez que vi un acrónimo como el Zero Day Exploit, pues yo decía, a ver, esto no lo vi en la escuela, mis amigos cuando nos juntamos a comer los domingos, nadie habla del Zero Day Exploit, ¿no? O sea, es una terminología complicada que está llena de acrónimos y llena de palabras que un poco que aterrorizan, ¿no? Y que uno tiende a pensar que entonces le pertenecen a un cierto gremio, que en las películas a ese cierto gremio pues no lo pintan como muy claramente, ¿no? Como un chavo de 14 años en el sótano de la casa de sus papás con una hoodie y que desde ahí está robando las reservas del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y pareciera que todos los demás no podemos o no debemos entrar a ese territorio que es complicado, ¿no? Y esta es una primer gran barrera, ¿no? Entender lo que es por qué se llaman así los ataques, obliga, hasta cierto punto, nos hace sentir un poco de miedo de acercarnos a la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una materia que nos va a hablar de virus, que nos va a hablar de infecciones, ¿no? De computadoras infectadas, nos va a hablar pues de persona que es pescada, ¿no? El phishing. Y solamente pasando esa primer barrera un poco del miedo es que vamos a poder aventurarnos en este tema. Pero hay que aventurarnos. Y ese es uno de los primeros mensajes que quisiera dejarlos. No porque la nomenclatura sea muy difícil, tanto los legisladores como nosotros, los ciudadanos de a pie, deberíamos de alejarnos de esta materia. Tenemos que acercarnos porque las estafas de estas personas pues ya no son solamente contra los gobiernos nacionales o contra las grandes empresas, ya son con la generación de nuestros papás, ¿no? Que tiene 50, 70 años, pues ya pueden ser víctimas de este tipo de ataques, ¿no? Yo creo que ya ustedes han escuchado mucho sobre phishing y si no, seguramente lo escucharán durante el festival. Man in the Middle Attack, Zero Day Exploits, ¿no? Zero Day Exploit, por ejemplo, cuando recién un fabricante de software libera una nueva versión, pues hay personas que están listas para poder identificar dónde está la brecha en esa versión y tratar de explotarla inmediatamente, encontrar una falla y aprovecharla antes de que el fabricante pueda llegar a darse cuenta él mismo y cubrirla, ¿no? Y sobre todo, pues, los ataques de ransomware, que como su nombre lo indica un poco, pues son ataques donde una persona va a entrar a nuestra computadora y va a cifrar, va a volver ilegible, irrecuperable, esa información que tengo en mi computadora o esa información que tengo en mi servidor y después la va a secuestrar en el sentido no tradicional del término romano de secuestrar, ¿no? Que implica llevarse una cosa de un punto A a un punto B, sino
simplemente va a estar en mi computadora, pero va a estar encriptada, no va a estar disponible. Entonces, van a ver, yo creo, durante el festival mucho sobre este tipo de términos. Les van a platicar en detalle lo que son los diferentes tipos de ataques. Lo único que yo les quería dejar es, no por ser una materia que hable de virus, de extorsión, de que alguien fue pescado, etcétera. Zero Day suena como película de zombies, ¿no? Entonces, no son cosas que no son, no debemos de sentirnos asustados por entrar en esta materia porque están mucho más presentes de lo que nos imaginamos. De hecho, los ciberataques ocurren muchas veces por errores humanos o por malas prácticas, ¿no? Claro que existen grupos criminales que están detrás de los principales ciberataques y que hacen de esto el día a día de su actividad, pero muchas veces estos ciberataques podrían reducirse o mitigarse simplemente con buenos procesos y buenas prácticas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, o escuchamos este tipo de frases, ¿no? Híjole, es que mi empresa me pedía que encriptara cualquier información que yo pusiera en un USB y pues no lo encripté, ahora perdí el USB y pues entonces esa información de mi cliente, de mi proveedor, está desaparecida o pudo haber caído en manos de un tercero, ¿no? O simplemente dejé prendida mi computadora en un Starbucks, una cafetería, y pues entonces alguien se la llevó, alguien vio lo que estaba yo escribiendo desde la mesa de al lado, alguien escuchó mi conversación, dejé un expediente en el taxi, etcétera, ¿no? Muchas veces personas que utilizan passwords sencillos, etcétera. Esos son como los dos extremos, ¿no? Por un lado, los ataques de ciberseguridad muy complejos que involucran grupos criminales y por otro lado, establecer ciertas prácticas y procedimientos que eviten que en el día a día cometamos errores que hagan que la información esté disponible para algunos atacantes. Hablando ahora sí con más propiedad sobre cómo operan estas bandas criminales, pues la verdad es que hemos visto un cambio y una sofisticación, ¿no? En un principio veíamos que estos ataques eran un poco como se ve aquí, estimado director, por favor vea aquí mi currículum y le dejo aquí un correo, ¿no? Y eran realmente pues correos así como muy sencillos, que hasta cierto punto nos pueden parecer sospechosos. Y de repente yo no me dedico a recursos humanos y recibo un correo dirigido al director de recursos humanos, pues es probable que yo diga, esto está un poco raro, esto puede ser un fenómeno de phishing o de phishing, ¿no? Alguien está tratando de pescarme por aquí. Y lo que veíamos era eso, ¿no? Nos salía si yo descargaba el documento, pues me salía un letrero que decía aquí, oye, si quieres desencriptar tu información, vas a tener que pagarme $300 o 300 euros. Acabo de hacer una copia de toda esta información, entonces te queda este tiempo para que puedas tratar de reaccionar, ¿no? Lo que vemos ahora, sin embargo, es que estos criminales cibernéticos parecen ya una tienda de e-commerce, ¿no? Si vemos este ejemplo, pues podemos ver que aquí ponen en la parte en el header de la página, pues ya tienen aquí botones, por ejemplo, con un FAQ, ¿no? O sea, con Frequently Asked Questions, para que, pues, si estás preocupado por qué a tu empresa, por qué a ti y por qué fue en un día festivo, pues aquí te van a decir, bueno, lo que pasa es que en un día festivo es mucho más fácil que yo pueda, que no haya nadie en la empresa y entonces es más fácil que yo pueda entrar. Van a tener un chat también para resolver dudas. Van a dar muestras de buena fe, ¿no? Por ejemplo, te van a decir, para que te des cuenta que sí tengo tu información, por ejemplo, de manera gratuita puedes desencriptar esta información.
puedes desencriptar un 10% de la información y de esa manera te doy una prueba de que en realidad tengo el resto de la información. Pero si realmente quieres que te dé acceso a toda tu información, entonces vas a tener que hacerme un depósito en bitcoins a tal cuenta, ¿no? Entonces, lo que vemos, lo que nos hace pensar esto es que pasamos del correo del nigeriano que te escribe diciendo que tiene ya por fin que acaba de recibir una herencia, etcétera, pues ahora tenemos ya prácticamente un portal de e-commerce que te permite hacer el pago automático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de que esta es una industria muchísimo más sofisticada, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que incluso te dan consultoría, ¿no? Te dicen, oye, yo entré por este lugar, obtuve acceso a través de una VPN, ¿no? De una Virtual Private Network, y pues yo te recomendaría que trataras de tener mejores políticas de tecnología, limitar el número de personas que tienen característica de administrador o que tienen estos privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Te dicen, de esta manera entré yo, e incluso si me haces el pago que te estoy pidiendo, pues voy a tratar de no molestarte cuando te voy a dar una garantía de no ataque de los siguientes 2 años o 3 años, ¿no? Con lo cual podemos ver este crecimiento pues prácticamente industrializado que ha tenido este fenómeno, donde pues, estos hackers se acercan a las empresas, convencen a las personas, incluso ya los convencen a las personas uno a uno, ¿no? Y le dicen, déjame entrar por tu computadora y nos vamos a michas con lo que, o te doy un 20% de lo que pueda yo obtener, etcétera, etcétera. Ya hay ciertos paquetes ahí pactados, etcétera. O sea, ya están las tarifas, digamos, de cómo se reparte con las personas que dejen entrar, etcétera, ¿no? Y al final, esta amenaza, desde el punto de vista legal, la vemos como un riesgo por triplicado, ¿no? Porque antes únicamente, o lo primero que nos importaba era que se robaran los datos personales o los datos sensibles. Y esa era la primera herramienta de extorsión. Te decían, tengo todos los datos personales de tus consumidores. Entonces, tengo una base de datos de 100,000 datos personales y les voy a decir a todos que los tengo y los voy a atacar y les voy a vaciar sus tarjetas de crédito. Pero además de eso, existen ahora otros peligros. En eso también se ha sofisticado esta industria, ¿no? ¿Qué te dicen? Te dicen, oye, a partir del acceso que tengo a tu servidor, entonces también sé que hoy tenías que hacer 700 entregas de producto y entonces me voy a encargar de que esas 700 entregas no se realicen y si no se realizan, entonces vas a caer en un incumplimiento de contrato y si caes en ese incumplimiento de contrato con X cliente, que es tu principal cliente, que iba a recibir la mitad de esas entregas, entonces esto te va a acabar saliendo mucho más caro que lo que te estoy pidiendo, ¿no? Porque vas a caer en un incumplimiento de contrato, vas a perder a tu mejor cliente, etcétera. Y también la amenaza de revelarles información también de tu información confidencial a tus competidores, ¿no? O a tus accionistas. Con lo cual, los accionistas pueden también demandarte y decir, acaba de ocurrir ocurre con frecuencia en Estados Unidos que los accionistas demandan a la empresa y al CISO, ¿no? Al encargado de seguridad por decir que no tenía suficientes medidas de seguridad o que el brochure en el que publicó la oferta pública pues decía que tenían grandes medidas de seguridad cuando en realidad no las tenían, ¿no? Entonces, fíjense cómo la misma información se puede monetizar, si es que le podemos decir así, se puede monetizar de 3 maneras diferentes, ¿no? Entonces, este es un poco el problema. El playbook técnico, yo creo que aquí hay en el festival excelentes personalidades técnicas que van a estar platicando mucho sobre este tema, ¿no? Tenemos la función tecnológica, sin duda es una de las principales líneas de defensa y tiene ciertas herramientas en su caja de herramientas, ¿no? Podemos hacer respaldos de manera que si un hacker pues tiene mi información y yo tengo que hacer 700 entregas y pues puedo cumplir con esas 700 entregas porque tengo otro servidor de inmediato que me dice a quién le tengo que entregar y en dónde.
Voy a tener también los logs de todos los accesos, lo cual me permite saber dónde está el cibercriminal, qué cuentas han sido afectadas. Voy a poder saber, por ejemplo, si es verdad lo que me está diciendo de que tiene en posesión los datos, ¿no? Si los pudo descargar, por ejemplo, los datos de las personas, o si simplemente tuvo acceso. Esto me lo van a decir los logs, que es esas huellas que va dejando cualquier persona cuando usa una computadora. Voy a tener herramientas de criptografía, voy a tener esto que se llama MFA o 2FA, que es factores de autenticación, doble factor de autenticación, que es cuando una persona, perdón, cuando existe, por ejemplo, con todos nuestros bancos, ¿no? Que nos pide una contraseña, pero también nos mandan un mensaje a nuestro teléfono con un número o un PIN para poder autenticarnos, etcétera, etcétera. Entonces, la parte técnica ha avanzado mucho y cada vez tenemos mejores defensas. Y en la medida en que los cibercriminales están utilizando inteligencia artificial para poder atacar, pues también las empresas están utilizando inteligencia artificial y reconocimiento de patrones, y machine learning, etcétera, para poder defenderse, ¿no? Y ahí tenemos una guerra. Del lado legal, la caja de herramientas es un poco más pequeña y está menos, es más pequeña, es menos conocida y todavía no es tan efectiva como nos gustaría, ¿no? Por un lado tenemos, y lo llamaría como ciertos domains, ¿no? Ciertos dominios, ciertos árboles, pues, ¿no? Por un lado tenemos las medidas de seguridad, que son cualquier artículo en cualquier ley que obligue a una empresa, a un gobierno, a un hospital, a un banco, a una escuela, a establecer medidas de seguridad para proteger la confidencialidad, la integridad de la información y su disponibilidad. Eso es una medida de seguridad. Después tenemos otro que nosotros los llamamos pues medidas de seguridad expandidas, porque hay veces que ciertos sectores requieren mayor protección y un caso muy concreto es el sector financiero, ¿no? El otro día teníamos un evento en la oficina y estábamos platicando, tenemos un evento con el sector salud y platicábamos sobre si existían medidas de seguridad que fueran obligatorias para todas las clínicas, para los hospitales públicos, etcétera, para proteger la información de salud de las personas. Y veíamos que si comparamos las medidas de seguridad que tiene que seguir un banco para proteger nuestro dinero contra las medidas de seguridad que tiene que seguir un hospital para proteger nuestro expediente clínico, pues no hay un mismo estándar, ¿no? Y nos decía un director de hospitales, eso puede ser porque en México el dinero sí nos importa, pero la vida no vale nada, ¿no? Bromeaba él y decía, como la vida no vale nada, entonces las medidas de seguridad tampoco son muy estándar en el sector salud, cuando en realidad debiéramos tener medidas similares o cuando menos adecuadas a cada realidad, ¿no? Deberíamos tener medidas de seguridad en sectores, por ejemplo, como la energía. O sea, las empresas energéticas pues no tienen un marco de seguridad específico como el sector financiero. Las escuelas, ¿no? La educación, tenemos ahí la información de todos nuestros niños, de nuestros jóvenes, tampoco existe un marco de seguridad, cuando estos marcos sí existen en otros países, ¿no? Entonces, tenemos por un lado medidas de seguridad y por otro lado estas medidas de seguridad sectoriales o extendidas que van a variar según lo que cada país le ha parecido mejor cuidar, ¿no? Después tenemos autorizaciones por parte de reguladores y reglas de auditoría, que es cuando una autoridad te pide como empresa que para poder prestar un cierto servicio tengas que obtener una cierta autorización y para lograr esa autorización pues tengas que pasar un proceso de certificación, etcétera. Esas son las autorizaciones y medidas de seguridad. Y finalmente las obligaciones de notificar. Que básicamente es, en cuanto me dé cuenta que tuve un incidente de ciberseguridad,
o de seguridad, o en cuanto me dé cuenta que me robaron datos personales, le tengo que avisar a alguien. Algunas leyes dirán que les tienes que avisar a un individuo, otras leyes dirán que le tienes que avisar al regulador del sector, otras leyes dirán que le tienes que avisar a los dos, tanto al individuo como al regulador, y cada ley va a decir cuándo tienes que hacer esta notificación. ¿Por qué notificar? Porque cuando a un individuo le dices que se robaron, que tú eres una empresa y a tu cliente que te dejó su tarjeta de crédito, pues le avisas que su tarjeta de crédito pudo haber caído en malas manos, pues él puede en ese momento tomar ciertas medidas o acciones para evitar un daño mayor, ¿no? Puede, por ejemplo, llamar y cancelar su tarjeta. O un regulador puede decir, oye, eres el tercer banco que hoy me dice que que tiene un incidente de seguridad de este tipo, entonces estamos bajo un ataque coordinado y organizado por parte probablemente de un grupo más sofisticado, y entonces las alarmas tienen que oírse de manera mucho más alta, involucrar otro tipo de autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, por eso existen las obligaciones de notificar, y dependiendo del sector es el tipo de obligaciones y el tiempo de notificación, ¿no? Entonces, medidas de seguridad, yo creo que el esquema como más claro es el de, bueno, el único esquema, no les queda más claro, pero sí el único con el que tenemos ahorita un cuerpo, digamos, regulatorio más o menos completo, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ahí existe un capítulo sobre medidas de seguridad, y la ley lo que mandata es que cualquier empresa que trate o que procese, que obtenga o que use información de las personas, como su nombre, su correo electrónico, edad, etcétera, etcétera, pues tenga que hacer un análisis de riesgo de la información que está obteniendo. Ese análisis de riesgo va a apuntar básicamente a si tiene cierta información que es bastante ordinaria, como podría ser, por ejemplo, la información que viene en mi tarjeta de presentación del despacho, pues esa información la puede obtener cualquiera, está en todos lados, está en cualquier página. Entonces no es una información realmente que a mí me preocupe que circule, ¿no? Pero si la empresa concluye que en su análisis de riesgo que tiene información sensible, como una enfermedad que padezco, o mi preferencia sexual, etcétera, etcétera, entonces esa información si el análisis de riesgo concluye en que una empresa o un gobierno tienen esa información mía, tendrían que poner una medida de seguridad más robusta, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis de riesgo, la ley mandata que se establezcan medidas de seguridad, que son medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas. También aquí la ley mandata que tengamos que tener ciertas acciones mínimas. Una empresa mexicana, cuando menos, tendría que estar haciendo ciertas acciones mínimas para cuidar esa información. Tiene que tener un programa de seguridad de la información, tiene que tener alguien que se responsabilice de cuidar esas medidas de seguridad, tiene que tratar de mantenerlas actualizadas, sobre todo si tienes datos sensibles, y finalmente una obligación de notificar a los individuos, ¿no? En caso de que una empresa pierda los datos personales de los individuos o sufra un acceso no autorizado, tiene que notificarlo a las personas, ¿no? Y esta sí es una regla general, transversal, que le aplica a todas las empresas mexicanas que traten datos, y también a todas las entidades de gobierno, porque también existe una ley de gobierno que impone ciertas medidas de seguridad. Y como les decía, en los factores sectoriales, la verdad es que es mucho más asimétrico, ¿no? Un poco el legislador tendría que decir qué tipo de medidas hay para cada sector y hacer un poco un traje a la medida, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una regulación sectorial para empresas que cotizan en bolsa de valores. Si eres una empresa que cotiza en una bolsa de valores, pues se asume que tienes un cierto tamaño, un cierto presupuesto, capacidad para contratar expertos, además una responsabilidad más grande porque estás tratando con el público inversionista, entonces pueden ser ahorros, puedes estar manejando ahorros que vienen de las afores, etcétera, etcétera. Entonces,
a un sector así le puedes imponer medidas de seguridad pues más fuertes, más robustas. Le puedes, ahora que estuvimos viendo las Olimpiadas y veíamos a las personas que saltan, ¿no? Que saltan el salto de altura o el salto con polea, a esos les podemos elevar la barra, ¿no? Porque decimos, estos son buenos saltarines, entonces hay que poner la barra más alta. Y a otras empresas, pues en otros sectores, por ejemplo, en educación, pues tenemos que ser muy cuidadosos cuando establezcamos medidas de seguridad, porque a lo mejor una escuela pequeña no va a poder poner las mismas medidas de seguridad no sé, que un sistema de universidades privadas, ¿no? Que tienen 30 o 40 diferentes entidades o diferentes campus en su conjunto, ¿no? Entonces hay que ser como más cuidadosos y tratar de que funcione, ¿no? Pero sin duda es que tendríamos que estar pensando esto. ¿Qué tipo de herramientas vemos en estas cajas? Bueno, pues por ejemplo, se les puede obligar a las empresas a tener un gobierno corporativo, tener un comité de riesgos, ¿no? Por ejemplo, es decir, un grupo de personas que se dedique únicamente a evaluar estas herramientas de gestión de riesgos y a cuidar las medidas de seguridad. Se les puede obligar, por ejemplo, a realizarse pruebas de penetración cada cierto tiempo, a realizarse pruebas de seguridad perimetral. Puedes obligarlas a tener ciertos niveles de encriptación de las comunicaciones. Puedes obligarlos a tener planes de continuidad en el negocio. Puedes obligarlos a que tengan que tener ciertas certificaciones internacionales. Puedes decirles, oye, ese servidor, esa información no quiero que la tengas en la nube, quiero ok, la puedes tener en la nube, pero quiero que también la tengas en un servidor dentro de tus oficinas para mayor protección, ¿no? Entonces, ese es el tipo como de medidas un poquito más ya hasta cierto punto unilaterales que puedes ir poniendo por industria, ¿no? Y hay otras que vemos que existen en otros países que no hemos visto en México, ¿no? Pero, por ejemplo, para un servidor de datos en otros países, por ejemplo, te pueden pedir que cumplas con ciertas especificaciones de diseño de cómo se tiene que diseñar idealmente un data center, ¿no? Como sería el diseño de un aeropuerto, hace todo el sentido. Hay unas que dicen, bueno, aquí por ser, no sé, por ser industria escolar o por ser bancaria o por ser gobierno, vas a tener que contratar únicamente a aquellos empleados a quienes les hagas un análisis, una investigación de antecedentes criminales, ¿no? Entonces, digamos que estas son algunas de las herramientas que hay en esta caja de ciberseguridad, pero hay muchas y muy variadas y todo el tiempo se están creando unas nuevas, ¿no? Las últimas, creo, quizá más relevantes son las que se crearon apenas este año para las empresas de bolsas de valores en Estados Unidos, ¿no? Y que también han sido muy criticadas, dejan muchísimas cosas. Hay muchas dudas en muchas de ese articulado sobre cuándo tienes que avisarle o no al regulador, etcétera, ¿no? Hablábamos también de la caja de autorizaciones. Aquí, generalmente, el mejor ejemplo que tenemos es el sector financiero. Aquí la CNBV te obliga a que los bancos y las entidades financieras tengan que tener cuando menos en sus contratos con cualquier proveedor que procese información importante para que es importante para el servicio que tienen, pues les obliga a tener ciertas cláusulas mínimas. Y esas cláusulas mínimas, sobre todo, hacen que el proveedor, que puede ser una empresa que esté o no en México, pues se obligue a aceptar la jurisdicción de la CNBV y aceptar las auditorías de la CNBV, ¿no? Obligaciones de revelar información de localización. Les obliga, por ejemplo, a veces a los proveedores a decir, oye, ok, voy a dejar que contrates con mi banco, que es mexicano, pero me vas a tener que revelar en dónde vas a guardar esa información, si es que la vas a tener en una nube. Quiero saber cuándo menos en dónde esté esa nube, quiero que te sometas a auditoría, etcétera. Entonces, esta autorización los bancos no la obtienen para contratar, por ejemplo, un servicio de procesamiento de nube, un servicio de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? No sé, de penetración, de testing de penetración, etcétera, si no autoriza tu contrato a la CNBV, ¿no? Y las obligaciones de notificación, platicábamos ya de ello hace un momento,
Esto se puede volver un tema muy complicado cuando lo que tienes es tienes que gestionar un incidente a varios niveles, ¿no? Porque estás en una sociedad, o sea, porque atacaron a tu empresa y los consumidores, bueno, la información que se robaron es de varios países. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso sobre a quién notificas y cuándo, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, te pide notificar en un plazo, no me acuerdo si es de 48 o 72 horas, pero es verdaderamente rápido a partir del incidente. Otras regulaciones te dicen que notifiques cuando ya hayas confirmado que sí hubo un incidente, ¿no? Es decir, que no vaya a ser una salida en falso. Eh, algunos países regulan exactamente el contenido de lo que tienes que notificar, otros no. Entonces, algunas jurisdicciones te obligan a avisarle a la policía y uno pensaría, ¿no? Que no es necesariamente lo que más conviene, ¿no? Porque de por sí ese cuarto de guerra o ese cuartel de guerra de cuando estás siendo objeto de un ataque, pues es un lugar muy complicado donde hay mucho nerviosismo. No necesariamente quieres que esté la policía ahí presente mientras estás haciendo tu propia investigación y estás preocupado por lo que les tienes que decir a tus clientes o a tus consumidores, ¿no? Entonces, estas obligaciones de notificación, si bien preparar la notificación es relativamente sencilla, la parte estratégica de saber cuándo y con quién y dónde se inicia esta cadena de notificaciones, particularmente en empresas multinacionales, es algo bastante complejo, ¿no? En cuanto al marco jurídico, como ustedes pueden ver, pues está muy fragmentado. Eh, durante este sexenio se ha tratado de aprobar leyes de ciberseguridad, leyes que no eran nada afortunadas y que podían crear censura, podían violar derechos humanos, etcétera. Entonces, es bueno hasta cierto punto que no se hayan aprobado. Pero sin duda es un problema que tenemos porque entonces las empresas no saben exactamente qué tienen que hacer cuando están siendo víctimas de eso o cómo pueden prepararse y dónde está puesta la barra, ¿no? A partir de qué momento, si sufrí un ataque, puedo decir yo soy una víctima y ya, porque la barra estaba aquí a la altura del pecho y esa barra la tengo bien cubierta porque hice mi tarea, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina esa responsabilidad? Finalmente, un tema un último slide solamente para platicar brevemente de cómo se ve esto en la práctica, ¿no? Cómo todas estas leyes, todas estas medidas de seguridad, cómo se ven en el momento de un ciberataque. En un ciberataque, pues podemos ver que existe cierta preparación que se da antes del ataque, cierta respuesta que se da al ataque y después tienes que hacer ciertas acciones de remediación o ciertas tareas adicionales, ¿no? En preparación al ataque, pues muy importante tener un plan de respuesta a incidentes, tener un plan que esté bien revisado. Muchas empresas tienen la buena práctica de hacer simulacros donde fingen tener un ataque, juntan a todas las personas que tienen un plan de respuestas, sacan el plan, dicen, ok, ¿a quién tenemos que llamar? ¿Cómo los tenemos que llamar? ¿No? Porque cuando ocurre uno de estos ataques, lo que vemos muchas veces es que, o sea, los clientes hay veces que nos llaman y nos dicen, oye, te voy a llamar, pero tienes que descargar o sea, te estoy escribiendo en mi correo personal porque el correo de la oficina no tengo acceso. Entonces, por favor, descarga esta app, que es a través de la cual nos vamos a comunicar contigo, porque no tengo teléfono, no tengo mensajería, no tengo, es sábado en la noche y no tengo cómo comunicarme. Entonces, este plan de respuesta a incidentes lo que nos dice es qué va a pasar, cómo nos vamos a comunicar, qué apps tenemos o qué forma de comunicarnos tenemos cuando nada está funcionando, ¿no? Y esto se tiene que entrenar, hay que hacer entrenamientos todo el tiempo. Hay empresas que contratan así actores para esto, etcétera. Hay otras que simplemente lo hacen como un tipo como de juego. Pero es muy, muy útil. Es muy, muy útil porque de otra manera no solo está el daño que te hizo el atacante, también está el daño que te puedes hacer tú mismo como empresa
como organización, borrando evidencia que resulta crítica para poder avanzar, haciendo un pago, por ejemplo, al ciberatacante y después diciendo, híjole, y ahora esto lo puedo deducir, no lo puedo deducir de impuestos, acabo de pagarle a alguien que al parecer está o pagarle a alguien y que de repente resulte que simplemente pues estaba blofeando, solo tenía una parte de tu información, pero no tenía lo que él decía que tenía, ¿no? O simplemente le pagas y no te desencripta. Entonces, todo esto, tener un equipo de respuesta armado, y en ese equipo de respuesta hay que tener también a expertos que se dedican a manejar esta crisis, ¿no? Porque eso no lo hacemos tradicionalmente los abogados de un despacho, eso lo hacen empresas que se dedican a negociar con ciberatacantes. No olvidemos que estas personas son criminales y así como cuando hay un secuestro y hay empresas que se dedican a negociar secuestros, pues cuando hay un secuestro de este tipo de información, tienes que tener ya precontratadas en tu equipo de respuesta, tienes que tener ya contratadas a esas empresas, saber a qué número les vas a hablar y que estas empresas muchas veces van a conocer por la información que tienen, van a conocer qué tipo de atacante es y si tiene buena fama. Y por buena fama me refiero a si es un hacker que sí va a cumplir con lo que está ofreciendo, ¿no? Si dice que le vas a pagar X cantidad, si de verdad va a liberar tu información, ¿no? Durante el ataque, pues eso, saber manejar la crisis, saber contenerlo, tratar de que las comunicaciones fluyan, decidir, por ejemplo, si vas a notificar, a quién vas a notificar, ¿no? ¿Quieres realmente notificar a un cliente? ¿Quieres notificar a 2 clientes, a 3, a 4, ¿no? Eso te puede meter en un problema, porque, o sea, por un lado, pues, el equipo de relaciones públicas va a decir, no, pues claro que hay que decirle a los clientes, lo más importante que tenemos. Pero los clientes también, si les notificas, te van a empezar a hacer preguntas y esas preguntas probablemente no las vas a poder contestar con la información que tienes. O si simplemente no tienes acceso y el cliente te dice, ok, bueno, pues me estás diciendo que entraron a la información de mi expediente. ¿Pero qué expediente? ¿El que le vende a gobierno o el que le vende a sector privado? ¿No? Entonces, y tú no lo vas a poder saber. Entonces, no vas a poder contestar, vas a tener pocos recursos para enfrentar ese ciberataque porque van a ser 7, 8 personas en ese war room. Entonces, tienes que tener a todos concentrados, a todos enfocados y eventualmente, si todo sale bien, muchas veces se logra recuperar el dinero, muchas veces se llega a hacer una negociación dilatoria que te permita que sin pagar puedas ir recuperando los sistemas que tenías porque tenías respaldos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de salir bien en esto, ¿no? Porque la misma manera que tienen, o sea, ahora sí que la misma ventaja que tiene el ciberatacante, que es que usa tecnología, es también su misma falla, ¿no? La tecnología tiene bugs, la tecnología deja huellas, ¿no? Tiene logs. Y no siempre funciona bien, ¿no? Entonces, tener tácticas dilatorias, etcétera, que te permitan ir negociando poco a poco, ir viendo si están bloqueando, etcétera, puede ser muy, muy, muy importante. Y pues bueno, me detengo allí, creo que me pasé un poquito, pero si alguien tiene dudas o comentarios, encantado de escucharlos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta plática tan interesante que tuvimos. He visto aquí hay un par de preguntas. Hay una que nos hace Yuri en el, en el chat. Nos pregunta acerca de los estándares que se usan en redes SCADA. Eh, mm, eh, no sé, aquí se refería tal vez dado que tú eres de la parte legal y abogado, no sé si de eso nos puedas comentar acerca de esas regulaciones para redes SCADA, tal vez. Pero deben ser algunas regulaciones técnicas. A ver, déjame ver si lo Yo, puedo ver aquí en perdón. el chat. Exactamente, Sí, no lo conozco. SCADA es lo que utilizan básicamente, yo creo que Yuri se está refiriendo a todo que tiene que ver con ese tipo de equipos de lo que llamamos Operational Technology, OTs, que son muy Ujú. técnicos, son los que utiliza tipo la Siemens, por ejemplo, a manufactureras, en fin, ¿no?
son el tipo de elementos tecnológicos que se utilizan para, para generar otra parte ya de lo que es la tecnología, pero ya más operativa de fábricas, sectores automotrices, en fin, ¿no? De ese tipo de cosas. Bueno, ahí tal vez no es tan legal, pero bueno, ahí y si es algo técnico, pues ahí hay varios estándares del NIST que puedes revisar, Yuri, y ahí hay cosas que puedes ver para mejores prácticas, ya técnicas, para poder fortalecer cualquier cosa, pues de todas maneras estamos ahorita a la orden y dejamos los datos, y por supuesto, pues el de Carlos, que es el invitado de honor del día de hoy. También hay otra pregunta, Carlos, lo hace Miguel. Dice, en caso de un ataque, ¿sobre quién cae la responsabilidad personal de TI, la alta dirección, el empleado que abrió el correo, por ejemplo? Es muy buena pregunta. Imagínate, da un phishing o el ransomware de lo que decías. ¿A quién, contra quién van? A ver, tú que has tenido experiencia en eso, ¿qué nos cuentas? Todo depende, ¿no? En un principio, la obligación, o sea, cuando una ley establece para una empresa o un sector la obligación alguna obligación de confidencialidad, accesibilidad, etcétera, la responsabilidad casi siempre va a ser para la empresa como un todo, ¿no? Internamente tú como empresa podrás voltear y decir, creo que aquí el error fue de TI, creo que aquí el error fue de recursos humanos porque no hizo suficiente entrenamiento, creo que aquí el error fue de el equipo de desarrollo de negocios porque se puso a hacer pruebas sobre una nueva solución que teníamos y las hizo en un ambiente productivo y no en un ambiente de pruebas, entonces expuso toda esta información o simplemente fueron negligentes al usar información de clientes para hacer pruebas de un producto que no le correspondía, etcétera, etcétera. Entonces, internamente vas a poder saber quién tuvo la culpa después de hacer un análisis informático y forense, pero la idea es que siempre frente a la sociedad, digamos, la responsabilidad sea de la empresa, ¿no? Ok, muchas gracias, Carlos. Si alguien tuviera alguna otra Perdón, pregunta, hay dime, una, sí, adelante, adelante. ahorita en un hack muy famoso que es el de SolarWinds en Estados Unidos, por primera vez la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que la responsabilidad puede también, al fin, es interesante porque dijo que no podía recaer en el director de sistemas, por el lado de los sistemas que utilizó, porque encontró que eran bastante robustos, pero sí por las cosas que dijo en medios de decir que sus sistemas de seguridad eran lo mejor que había. Entonces, un poco por un tipo de misleading, ¿no? O sea, un tipo de hablar, de ser un poco, o sea, en Estados Unidos esto de ser misleading information es terrible, entonces, información engañosa. Algunos inversionistas dicen, casi casi yo escuché al CSO en la entrevista decir que sus sistemas eran lo máximo y por eso le metí $2 millones, pues también es algo un poco increíble, pero es interesante que por primera vez la Suprema Corte analizó hasta dónde llegaba la responsabilidad personal, ¿no? de un funcionario de seguridad de la información. Sí, es muy complicado toda esa parte, la responsabilidad legal siempre recae al final del día, después de lo técnico viene también lo legal y es parte de ese binomio de que, pues yo por ejemplo soy de la parte técnica y pues bueno, yo no salgo a ningún lado sin mi abogado, ¿no? Muy complicado estar en este mundo de la ciberseguridad sin tener a tu abogado cerca, hay muchas cosas que requieren todo lo que esto de phishing, todo lo que mencionaste, phishing, ransomware, ataques, negación de servicio, fakes, deep fakes, que te roban la cuenta de Facebook, de la de WhatsApp, usurpan tu identidad, no sabes qué cosas. Y hay cosas técnicas, como bien nos mencionas, de que podemos ser los técnicos, pero sí, necesariamente necesitamos a personas como tú que nos pueden guiar al mundo legal. Oye, y ya para No del lado terminar, legal, pues qué bien y Dios. una última pregunta, adicional si hay alguien más en el chat, pero yo tuviera una que te quisiera hacer. Oye, ¿cómo ves para este nuevo sexenio que va a empezar esto que mencionaste de la ley de ciberseguridad? ¿Qué futuro le ves en este nuevo sexenio que vamos a empezar? Pues prácticamente, como viste, pues el sexenio que pasó, pues no pasó mucho. Hay muchas iniciativas, pero bueno, ¿tú cómo lo ves?
Sí, se va a aprobar una ley de ciberseguridad, porque finalmente las iniciativas que se tenían pues son de los partidos que ahora tienen mayoría, ¿no? Entonces, seguramente habrá una ley de ciberseguridad. Me preocupa un poco nada más que no haya contrapesos, ¿no? Porque la vez pasada los frenos estuvieron en la oposición, sí, pero porque la sociedad civil también manifestó mucho sus inquietudes sobre, por ejemplo, que estuviera involucrado la Secretaría de la Defensa en esto, que fuera uno de los reguladores de la ley de ciberseguridad. Estaba muy fresco todavía el ataque a la Sedena, este incidente grave que hubo. Entonces, creo que lo único que tenemos que estar muy vigilantes es que yo creo que va a haber una nueva ley de seguridad. Ojalá sea una ley que cree buenos estándares generales y que luego pueda crear estándares un poco particulares para ciertas industrias y que deje muy clara la barra de dónde está la responsabilidad, pero también que no sea una ley que permita a ninguna autoridad estar patrullando el Internet o estar haciendo censura y otras cosas, ¿no? Que van en contra de la libertad de expresión y otros valores muy importantes que tenemos, ¿no? Perfecto. Oye, ya nos están cayendo más preguntas. Fíjate, Pablo César nos pregunta, ¿qué entidad debe llevar el registro de incidentes que han tenido las instituciones o empresas? Esa es una gran pregunta. Por ejemplo, la CNBV y Banxico llevan un registro de las suyas. La CNBV también, como regulador del mercado de valores, puede llevar un registro de aquellos, o es a quienes notifican las empresas que están en la bolsa, perdón, el mercado, la bolsa mexicana de valores pues, recibe esa información de un incidente en bolsa. Pero sí, no hay ningún otro que reciba o por ejemplo, si alguien hackea al gobierno, en teoría tiene que notificar al INAI. Entonces, pues podría ser el Banxico, podría ser el INAI, si es que el INAI sigue existiendo, ¿no? En la siguiente administración. No sabemos realmente en dónde pueda quedar esa facultad o esa competencia, pero tendría que haber un regulador que recibiera esas notificaciones y que además hiciera una labor también mucho más cooperativa con las organizaciones, ¿no? Que no fuera nada más llegar y decir, gracias por notificarme, ahora te voy a multar, sino que sino que tratara de entender qué pasó para después compartir esa información y que las empresas puedan elevar la barrera de cómo se protege, ¿no? Ok. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar una última pregunta, que nos hace Mónica. Primero te felicita por tu presentación, muy completa. El perfil que Gracias. tienes obviamente complementa muy bien a toda la parte tecnológica. De hecho, pues ella dice que es de la parte de tecnología y de hecho dice que siempre ha tenido intención de hacer esa especialización en derecho, eh, pero ve que tú eres de derecho y te especializaste en tecnología. ¿Qué consejo le darías para aprovechar ambos perfiles y sumar a temas como ciberseguridad? Yo creo interés, ¿no? En la parte también legal. Yo lo que le diría es que es un campo que va a crecer muchísimo todavía, ¿no? Les decía al principio de la charla sobre el outlook que se tiene a 2 años. Ciberseguridad es la cuarta mayor preocupación. Si lo vemos a 10 años, lo que discutía la gente en Davos era los primeros 4 puntos ya se tratan de desastres naturales, de temas que tienen que ver con el calentamiento global, etcétera. Pero ciberseguridad sigue siendo uno de los primeros 10 cosas que más van a preocupar. Entonces, yo creo que un perfil técnico que también tenga un componente legal y por ahí después un componente estratégico, ¿no? De management, pues va a ser un perfil muy, muy valorado, ¿no? Yo creo que ayer Arturo lo sabe muy bien, o sea, las personas que tienen este expertise técnico como el de Arturo, pues ahorita eh, son como el draft de la NFL, todo el mundo se los quiere llevar así, todo el mundo quiere tener uno en su organización, entonces está muy bien pagado, es un crecimiento, van a tener un crecimiento exponencial todavía, ¿no? Y si les vas poniendo un poquito algo de lo legal, quizá un componente de reacción, manejo de crisis, etcétera, pues todavía mejor, ¿no?
Pues sí, todo es multidisciplinario. Realmente al día de hoy, el que diga yo sé todo es totalmente una mentira. Necesitamos Completamente, sí. como agruparnos todos y hacer estas ligas que nos estás mencionando. Pues bueno, pues Carlos, yo te quisiera agradecer en nombre del festival, la verdad tu participación muy interesante, muchísimas gracias, tuvimos una muy buena audiencia, muy buenas preguntas, interés, la verdad es que de lujo, muchísimas gracias por participar con nosotros, estoy muy honrado de que hayas estado por aquí y pues sería ya para finalizar, pues no sé, algunas palabras finales y ya con eso terminaríamos la presentación el día de hoy. Encantados de verdad de estar con ustedes. Veo también a muchos estudiantes entre los asistentes. Me da muchísimo gusto porque yo de verdad sí veo así como el cambio climático y la ciberseguridad como los dos grandes retos a ese nivel, pues, ¿no? Porque va a tocar nuestras vidas y nuestras vidas y nuestras haciendas, como dirían los antiguos, ¿no? O sea, va a estar en el día a día de lo que vivamos y vamos a estar muchos estudiantes comprometidos para hacer esa primera línea de defensa y sobre todo, como les digo, desmitificando, ¿no? Estas personas no son invencibles, no son supergenios que estén ahí en o sea, no son los supergenios en hoodies, en un lugar secreto en Rusia, con un manejo de una tecnología que cualquier otra persona. O sea, sí son todo eso, pero también tienen fallas, son humanos, tienen familias, van al súper, o sea, no son estos personajes de Hollywood. Entonces, así como tampoco Arturo y yo lo somos, ¿no? Entonces, hay que a veces desmitificarlos, hay que verlos otra vez en su individualidad y hay que saber que estos personajes son atrapables, son prevenibles y debemos de hacerles frentes para conservar pues, los valores que tenemos como sociedad, ¿no? Y ahí es donde todos ustedes les vamos a echar un montón con todos ustedes que se están preparando tanto, ¿no? Muchísimas gracias, pues con esto ya daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues nos esperemos para la siguiente reunión, la siguiente que será el día de mañana en este eje temático. Muchísimas gracias por todo y que tengan muy buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un gusto, Arturo. Hasta luego. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.